Hoy el secretario de Hacienda presenta ante la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto para el 2025. Y vaya, todavía está a disposición de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados este proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y le damos la bienvenida esta tarde a la diputada Marilyn Gómez Pozos. Ella es presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Bienvenida, diputada, buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes y un saludo afectuoso a todo el auditorio. Bueno, quiero preguntarle en primer lugar, diputada, ¿cuáles son las características fundamentales de este proyecto de presupuesto puesto a consideración de la Cámara de Diputados, y si eventualmente puede sufrir modificaciones a partir también de lo que el Senado proponga en términos de la ley de ingresos? Así es, pues tenemos un buen escenario, Álvaro. Yo creo que las mexicanas, los mexicanos pueden estar tranquilos. Vamos a seguir teniendo economía muy sólida para el próximo año. Se cumplió la palabra de la doctora, de la presidenta Claudia Sheinbaum, en cuanto a la proyección de reducir el déficit. Estamos hablando, lo mencionó el secretario de Hacienda en su presentación de presupuesto de paquete económico, hablaba de un 3.2 a un 3.9%, lo cual es pues muy buena noticia, porque por ahí había muchas voces en contra que garantizaban que esto no iba a ser posible. Tenemos una buena proyección, un crecimiento económico previsto para el 2025 del 2 al 3%, incremento en ingresos tributarios del 2.6 para el 2025 también, y pues seguir como lo venimos haciendo en esta cuarta transformación, como ya fue en la administración pasada, con un histórico de ingresos tributarios, ahora presupuestados en este paquete en 14.6 del PIB. Entonces tenemos muy buenas noticias, garantizar obviamente nuestras prioridades, que son los programas sociales, que ya son derechos constitucionales, que vendrán blindados después en este dictamen que estaremos integrando en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y toda esta obra de infraestructura que tiene planeada y que ya ha venido socializando con mucho tiempo la presidenta en cuanto a caminos nuevos, a mejoramiento de caminos en las carreteras, los trenes de pasajeros, de carga, y estos nuevos programas que tampoco estaban previstos en la administración pasada, como son la política de bienestar para mujeres de 60 a 64 y la ampliación de la beca Benito Juárez a todos los jóvenes y niños de escuelas públicas en México. Sí, el proyecto de presupuesto, sí, es muy importante puntualizarlo. Reduce el déficit que todavía en este año que es el ejercicio fiscal que está en curso, se elevó como no había ocurrido en los años previos, y el compromiso era reducir el déficit, como lo plantea este presupuesto, aunque sube la deuda, diputada. Pero es una deuda sana, Álvaro, tomando en cuenta las economías como la nuestra. Seguiremos estando en los primeros lugares como economías más fuertes del mundo, y eso es una garantía que pueden tener las mexicanas y los mexicanos. En cuanto al miedo que se hablaba que habría de inversionistas, que también ya hemos visto con distintas señales de empresarios dentro y fuera de México, que tienen todas las garantías y que tienen todas las facilidades, y que además están convencidos de que es un muy buen lugar para invertir. Y bueno, pues ahora también como socios principales de Estados Unidos y con el TEMEC, pues todo esto está perfectamente blindado y nos dará esta continuidad en ser una de las economías más importantes del mundo. Se había previsto, insistiendo en el caso de la deuda, que sería menor al 50% respecto del Producto Interno Bruto. Aquí supera el 50% conforme a este proyecto de presupuesto. Se lo pregunto también porque una de las críticas que se le formulan a este proyecto es que hay un endeudamiento. Por eso es muy importante que usted explique si efectivamente está en los parámetros para mantener, digamos, los criterios, la disciplina fiscal, que es
gravita en la toma de decisiones también de inversionistas. Por supuesto, y lo escuchamos también en voz del secretario de Hacienda. Ya venía, él no fue sorpresa tampoco para el día de hoy que se presentó el paquete económico, ya lo venía mencionando también en distintas entrevistas y otros funcionarios de Hacienda de esta proyección que tendremos del 51.4 del PIB como deuda, y lo menciona con muchos datos muy técnicos en cuanto a que es una deuda sana dentro de los parámetros estables para una economía como México y que no, esto no debe de ser motivo pues de miedo para las mexicanas y los mexicanos. Estaremos teniendo una economía muy fuerte y con una deuda muy sana. También hay señalamientos en el sentido de que es muy optimista la proyección de crecimiento para el próximo año de entre 2 y el 3% del Producto Interno Bruto. ¿En qué se fundamenta la proyección de hasta 3 puntos que ojalá sea, así sea? Estoy segura que así va a ser, Álvaro, y yo les pediría tiempo para poder analizar perfectamente este paquete que acabamos de recibir el día de hoy. El próximo martes, miércoles a más tardar, tendremos ya instaladas las mesas de trabajo de esta comisión, que también vale la pena mencionarlo. Estarán encabezadas, cada mesa de trabajo estará coordinada por una distinta fuerza política, lo cual nos abre margen para el diálogo, para el consenso entre todas las fuerzas políticas, que no quede ahí la duda de que será una toma de decisión de la mayoría calificada que tenemos, igual que lo tenemos en el Pleno, en la propia Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Estaremos tomando en cuenta todas las voces para poder hacer un análisis muy profundo, muy responsable del presupuesto que tendremos que dictaminar. Seguramente a los diputados de oposición les interesará los recursos para los estados que gobiernan. Aunque sean pocos, finalmente van a buscar que se incrementen los recursos que eh, son para los estados y para municipios que ellos les importe. Además de lo ya previsto, pueden darse modificaciones para incrementar participaciones federales a estados y municipios, no solamente de la oposición. No, por supuesto, y aprovecho también para comentarlo. Yo he estado recibiendo desde que asumí la presidencia de esta comisión a muchos presidentes municipales de distintos colores, incluso a veces ni sé de qué partido es el que están gobernando, porque para nosotros el proceso electoral quedó en el pasado y la intención y la ocupación de su servidora y de la presidenta, de la propia presidenta, pues es el bienestar de todas las mexicanas y los mexicanos, no nada más de aquellos que nosotros gobernamos o que gobierna Morena. Sí va a haber modificaciones, pero tenemos que ser obviamente muy responsables. Yo estaré en comunicación permanente con la Secretaría de Hacienda, específicamente con la subsecretaria de egresos, para estar haciendo estas mesas de trabajo, incluir también a gente de la propia secretaría, y obviamente pues estarán presentes legisladores y legisladoras de todas las fuerzas políticas, donde pues estarán levantando la voz por aquellos que ellos representan en sus estados y en sus municipios. Hay también, por supuesto, todavía habrá de discutirse e inclusive el presupuesto, por ejemplo, para el Instituto Nacional Electoral, que había pedido una cantidad, digo, muy alta, a juicio de quienes saben del tema, y de 14,000 millones de pesos para el proceso electoral del próximo año, y el presupuesto prevé una suma menor, diputada. Sí, te perdí un poquito de repente, Álvaro, pero te contesto. Sí, no es que se nos haga esta cifra excesiva, que son 13,500 millones lo que están solicitando, Sí. nada más para el proceso de elección de juzgadores. O sea, hay que recordarle a la gente que el presupuesto global que está solicitando el INE son arriba de 35,000 millones, lo cual, pues, ya lo mencionó también la presidenta en alguna mañanera, excede incluso el programa de Sembrando Vida por todo un año y el de Jóvenes Construyendo el Futuro también. Entonces, es una cifra
pues muy grande, considerando que el proceso histórico que tuvimos el pasado 2 de junio, que fue el proceso más grande en la historia de México en cuanto a un proceso electoral, no pasó los 9,000 millones. Basándonos en ese techo presupuestal, es que estaríamos negociando con consejeros, con los técnicos del INE, donde aprovecho para mandarles una invitación a tener unas mesas de trabajo, diálogo permanente. Hoy escuché justamente a la presidenta del INE en una declaración donde mencionaba que está dispuesta a reevaluar estos rubros donde se está excediendo. Entonces yo creo que vamos a llegar a muy buen puerto trabajando en conjunto en estas mesas de trabajo y tendremos un presupuesto para la próxima elección de juzgadores digno, que no sobrepase obviamente lo que fue el proceso electoral anterior y que nos garantice tener elecciones eficientes. En el caso del Poder Judicial de la Federación, todavía el próximo año va a continuar la misma estructura de el Consejo de la Judicatura, de la Suprema Corte, de todo el Poder Judicial de la Federación, por lo menos hasta agosto del próximo año. No se prevé, o se prevé, mejor dicho, recorte a la propuesta de presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Esto tendrá que ser el resultado del análisis que hagamos en estas mesas de trabajo, porque una cosa es lo que soliciten cada dependencia, cada autónomo, así viene en el presupuesto que estamos recibiendo el día de hoy, pero pues no va a ser una ocurrencia, Álvaro, no va a ser un tema que responda solo a la intención, en mi caso, el propio o de otros integrantes de la comisión. Tendrá que ser un análisis muy delicado, muy exhaustivo y que responda a puntos muy técnicos y a los tiempos, obviamente, los que estarán laborando, en tu caso que me preguntas del Poder Judicial, el personal que estará todavía, cuánto tiempo, en qué posiciones, el tema, por ejemplo, de la reducción de todos los beneficios que tienen la cúpula en el Poder Judicial y que eso estaremos obviamente recortándolo en esta comisión. Está previsto también que desaparezcan organismos constitucionales autónomos o que se transformen. Eh, en el proyecto de presupuesto enviado por el secretario de Hacienda, por el Ejecutivo, ¿qué existe? ¿Qué incluye este presupuesto respecto a estos organismos que está, pues, por lo menos previsto que la próxima semana se discuta lo que parece ser una decisión tomada de su desaparición? Más que desaparición, estarían siendo, porque también es importante pues decirle a las cosas por su nombre, estarían siendo trasladadas a otras dependencias Correcto. con el afán de no duplicar estas funciones. En efecto, el paquete que estamos recibiendo el día de hoy, Álvaro, contempla los presupuestos solicitados por estos organismos autónomos, como es el caso del INE, por ejemplo, el caso del INAI, donde no lo hemos revisado, no sabemos exactamente cuánto es lo que se esté pidiendo en cada autónomo, pero en el caso del INE, porque lo conocemos por declaraciones de sus propios consejeros, han reducido ya el presupuesto que están solicitando, lo cual también me llena de sorpresa porque pues esta reducción, ellos decían que prácticamente con la mitad de presupuesto podían funcionar, pues eso nos hubiera gustado saberlo desde hace muchos años, ¿verdad? Pero estaremos haciendo ese análisis para ver cómo va a ser esta transición, en qué tiempo, porque tendrán que tener un presupuesto asignado de cualquier manera, independientemente de lo que vaya a ser el desenlace de la próxima reforma constitucional. Sí, es verdad. En el caso del INAI pasarán el derecho a saber a la Secretaría o a la nueva Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, y hasta donde alcanzo a revisar, los solicitados son poco más de 900 millones de pesos. Eh, una Eso reducción. es lo que han dicho, pero hay que revisar a ver cómo viene Exactamente. la petición real. Exactamente, pero es el caso también del Instituto Federal de Telecomunicaciones, es el caso también que irá a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, lo que tiene que ver con la Comisión Federal de Hidrocarburos y otros dos organismos. Es decir, todavía
se tiene previsto, se tiene contemplado el presupuesto para estos órganos con independencia de que eh, se transfieran a la Administración Pública Federal? Así es, porque bueno, de entrada ellos lo están solicitando hoy, el día de hoy existen funcionando como tal los Sí, organismos sí. autónomos. No podemos brincarnos esta reforma constitucional, hacer de cuenta que va a pasar cuando no ha pasado a la hora de dictaminar este presupuesto. Tendremos que hacer pues un análisis muy delicado de cómo va a ser la transición del personal que labora en cada autónomo, quienes van a absorberse por otras dependencias y responde a lo mismo que el Poder Judicial. Hay una cúpula en los casos de estos autónomos de un consejo, consejeros que obviamente ya no van a estar en caso de aprobarse esta reforma, que yo estoy segura que así va a ser, porque haremos valer otra vez nuestra mayoría calificada con mucha responsabilidad, pero no nos podemos adelantar a la hora de hacer este dictamen sin no tener contemplada ya o aprobada y publicada ya esta reforma de desaparición de los autónomos. Y también, en contraparte, la aparición de otros entes, la propia Secretaría de las Mujeres, que no está en la administración pública actual, aunque se le cambie el nombre a la Secretaría de la Función Pública, a Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, también va a implicar eventualmente una modificación presupuestal. Que estamos hablando que para cuando nosotros tengamos ya el dictamen a discusión y aprobación en el Pleno, todas estas reformas necesarias de nuevos organismos, de traslado de algunas actividades a otras dependencias, todo eso estará ya publicado y ya vigente. Es decir, este proyecto de presupuesto del Ejecutivo va a sufrir todavía una reingeniería una vez que se hagan se materialicen otras reformas que están en curso. Así es, tiene que atender, van de la mano, Álvaro, tienen que atender obviamente este dictamen a la reingeniería, obviamente que se haga de toda esta parte estructural de organismos autónomos y de nuevos organismos, pues obviamente tiene que estar contemplado en el presupuesto del 2025. Por lo tanto, no podríamos tener un dictamen eh, previo, votado, sin contemplar estas reformas que estoy segura que van a ser una realidad y que lo veremos publicadas y vigentes previo a que nosotros votemos el presupuesto de egresos. Por último, nada más y gracias por la oportunidad de conversar para el auditorio, diputada Marilyn Gómez Pozos. El entorno político y también el entorno económico hacia el próximo año es hostil, particularmente en el caso de América del Norte, no solamente por el gobierno de Donald Trump que comienza, sino por la revisión misma del TEMEC. También este presupuesto vislumbra ese contexto. Claro, y ahí también quisiera mencionarte, Álvaro, que hemos tenido y tenemos un gran canciller que va a estar a cargo de la relación con Estados Unidos, particularmente por este discurso que pudiera parecer hostil, como tú lo mencionas, por parte del presidente electo Donald Trump, y recordarle a la gente que tuvimos desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pudo coincidir con el presidente Trump en aquel momento, una gran relación, cosas que tenemos en común, áreas de oportunidad que tenemos en común, porque compartimos no nada más intereses económicos, sino sociales y de seguridad, ambos países, y donde estoy segura que el canciller Marcelo Ebrard va a poder hacer, perdón, que Marcelo también va a apoyar a hacer una gran relación con ellos y obviamente con el canciller que tenemos. Claro. Ayer que se reunió la bancada de Morena en la Cámara de Diputados con la presidenta Claudia Sheinbaum y también los senadores de Morena y sus aliados, ¿tuvo usted oportunidad de platicar o de saludar a Claudia Sheinbaum, de cuya campaña usted fue coordinadora en Jalisco?
Por supuesto, claro que sí, pudimos saludarla, le pude dar un abrazo y pues nos dio mucho gusto el mensaje de reconocimiento que nos dio la presidenta por el trabajo que hemos hecho legisladoras y legisladores en el Senado y aquí en la Cámara de Diputados, porque hemos tenido una legislatura histórica en cuanto a la productividad, en cuanto a las reformas constitucionales que hemos podido sacar adelante y en beneficio de las mexicanas y los mexicanos. Entonces, pues fuimos a que nos diera una palmadita a la presidenta por estar sacando muy bien este segundo piso de la cuarta transformación, Álvaro. Y usted en específico, como presidenta de la Comisión de Presupuesto, es un paquetazo, ¿eh? Sí, lo sé, es un paquetazo, es mucha responsabilidad y estoy muy honrada por la confianza que me dio la propia presidenta y por la confianza que me dieron mis compañeras y compañeros, y doblemente honrada porque además, pues, tenía muchos años, muchas legislaturas que no era presidida esta comisión por una mujer. Así que haciendo realidad todos los días el es tiempo de mujeres. Muchísimas gracias, diputada Marilyn Gómez Pozos, diputada federal de Jalisco de mayoría. Y bueno, vamos a estar al pendiente de esta discusión y usted, si nos lo permite, volvemos a hablar con usted. Muchas gracias, Álvaro. Un saludo a todas y a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.